La corrosión es la reacción de los materiales metálicos con su entorno con la pérdida de sus propiedades específicas. Los metales se encuentran en la naturaleza en forma oxidada, mientras que los utilizamos en forma reducida. Para realizar esa transformación debemos gastar una gran cantidad de energía. Por lo tanto, los metales en forma de reducida tenderán a pasar a formas más estables, y una forma de hacerlo es a través de la corrosión. Esta tendencia va a ser tanto mayor cuanto mayor es la energía que hemos gastado en su reducción. La corrosión tiene mucha importancia desde el punto de vista industrial y económico. Para darnos cuenta de esto, basta con ver que en el tiempo que tardo en pronunciar esta frase, en España se ha corroído 1 tonelada de acero. Por lo tanto, habrá que fabricar otra tonelada para sustituirla. Se considera que aproximadamente la tercera parte del acero producido en el mundo se utiliza para sustituir acero que se ha corroído. Existen muchas formas de producirse la corrosión. Sin embargo, la más habitual es a través de un mecanismo electroquímico, en el que tenemos un proceso anódico de oxidación, un proceso catódico de reducción y además nos hace falta un electrolito para que se produzca la movilidad iónica y electrónica. El agente oxidante más habitual es el oxígeno. Sin embargo, para ciertos metales como son el hierro, el oxígeno no es suficiente para producir su oxidación, sino que hace falta además la presencia del agua. Para poder apreciar esto, introducimos 4 clavos que hemos lijado previamente en 4 tubos de ensayo donde le damos un entorno diferente. En primer lugar, introducimos un poco de algodón, le echamos unas gotas de agua e introducimos un clavo, con lo cual lo que tenemos es un clavo en aire con atmósfera húmeda. En segundo lugar, lo que hacemos es sumergimos el clavo en agua. De esta forma, lo que tenemos es un clavo sumergido en agua que tiene aire. En tercer lugar, lo que vamos a hacer va a ser colocar el clavo en aire seco, para lo cual introducimos gel de sílice, que es un desecante, el clavo, lo tapamos con algodón y añadimos otra cantidad de gel de sílice. Con lo cual lo que tenemos es un clavo en una atmósfera seca. Por último, vamos a sumergir el clavo en agua desaireada, es decir, agua que no tiene oxígeno. Para esto lo que hemos hecho ha sido hervir el agua y, como sabemos, al elevar la temperatura se produce una disminución en la solubilidad del oxígeno. Para evitar que el oxígeno se vuelva a disolver en el agua, lo que hacemos es cubrirlo con un poco de aceite. Al cabo de cierto tiempo podemos apreciar cómo el clavo que se encontraba expuesto a una atmósfera de aire húmedo, lo mismo que el clavo que se encuentra sumergido en agua aireada, presentan corrosión, siendo más importante la que presenta el clavo sumergido en el agua. Por el contrario, aquel que se encontraba en atmósfera de aire seco, o bien el que se encontraba en agua que no tenía oxígeno, no se encuentran oxidados, lo cual implica que para producir la oxidación del hierro nos hace falta la presencia del agua y del oxígeno. Esto es lo que explica que en Andalucía se pueden utilizar rejas de hierro para proteger las ventanas, ya que la humedad del ambiente es baja, mientras que en el norte de España no se puede hacer esto. A partir de esto se puede considerar que la corrosión del hierro es el paso de hierro a hierro 2, dejando libres electrones.
Estos electrones son capturados por el agua y el oxígeno, dando lugar a la formación de grupos OH. La existencia de estas reacciones fue puesto de manifiesto por Evans en 1926 en lo que se conoce como el ensayo de la gota de Evans. Este ensayo consiste en coger una lámina de hierro que se lija para quitar el óxido que pueda haber en la superficie. Y luego se limpia con acetona. La acetona tiene dos funciones. Por una parte, lo que hace es eliminar los residuos que hemos producido cuando hemos lijado y por otra parte, quitar la grasa que le hemos podido comunicar a la probeta en la manipulación. Sobre esta lámina de hierro ya limpia se le añade una gota de agua a la cual le hemos añadido cloruro potásico para que sea un buen electrolito. Y sobre ella añadimos ferricianato potásico, que es un indicador del hierro 2. También añadimos fenoftaleína, que es un indicador de los grupos hidróxido. Al cabo del tiempo se aprecian dos zonas diferenciadas, una coloreada de azul debido a la presencia de hierro 2 formado por la corrosión del hierro y otra rosa en la zona externa más rica en oxígeno donde se produce la reducción del oxígeno y el agua dando lugar a iones hidróxido. Y la corrosión se produce a través de un proceso electroquímico de acuerdo con la relación existente entre la función de Gibbs y el potencial de corrosión, que dice que incremento de G es igual a menos NFE, donde N es el número de electrones, F un Faraday y E el potencial de corrosión. El potencial electroquímico nos indicará qué metales se corroerán más fácilmente, ya que cuanto mayor sea el potencial, este proceso será más espontáneo. Para ver esto, vamos a crear unas pilas de corrosión introduciendo el metal que queremos corroer en una disolución de su sal y colocamos un electrodo inerte, en este caso de acero inoxidable, sumergido en una disolución de cloruro de potasio, que es un electrolito. Para cerrar el circuito eléctrico empleamos un puente salino. El puente salino es un tubo de vidrio acodado que lo hemos rellenado con agar-agar, con cloruro potásico. De esta forma obtenemos un electrolito denso que nos permite cerrar el circuito eléctrico. Creamos una pila de corrosión introduciendo una lámina del metal que ya hemos lijado en un vaso de precipitados y empleamos como electrodo inerte un electrodo de acero inoxidable. Añadimos una disolución de hierro 2 donde tenemos la lámina de hierro y una disolución de cloruro potásico como electrolito donde tenemos el acero inoxidable. Si encendemos el voltímetro, obtenemos para la pila de corrosión del hierro un potencial de 0,32 voltios aproximadamente. Si esto mismo lo hacemos en el caso del zinc, para lo cual añadimos una disolución de zinc 2 donde tenemos la placa de zinc y una disolución de cloruro potásico donde tenemos el electrodo inerte, conectamos los cables y encendemos el voltímetro. El valor que obtenemos es aproximadamente de 0,8 voltios. Por el contrario, si esto lo hacemos en el caso del cobre, añadimos la disolución de cobre 2, donde tenemos la placa de cobre, y la de cloruro potásico, donde tenemos la placa del electrodo de referencia. Encendemos el voltímetro y en el caso de la pila de corrosión del cobre obtenemos un potencial de menos
123 voltios. Esto nos indica que, de acuerdo con la ecuación de Gibbs, que está relacionada con el potencial, el zinc se corroe más fácilmente que el hierro, mientras que en el caso del cobre, que tenemos un potencial negativo, lo que nos indica es que el valor de la función de Gibbs sería positivo, por lo tanto no sería un proceso espontáneo, lo que señala que el cobre no se oxida. La unión de dos metales puede favorecer o no la corrosión de uno de ellos, lo que se puede visualizar si nosotros colocamos en una placa Petri 3 clavos de hierro. Uno de ellos que vamos a utilizarlo como patrón, otro de ellos que lo vamos a poner recubierto con un hilo de cobre y el tercero con una lámina de zinc. Todo esto lo vamos a cubrir con agar-agar al que hemos añadido ferricianuro de potasio como indicador del hierro 2 y fenolftalina como indicador de grupos OH. En este caso, el agar-agar va a actuar como un electrolito denso que va a ralentizar la movilidad de los iones. Colocamos en la placa Petri un clavo de hierro, que sería el patrón. Otro clavo de hierro le añadimos una funda de cobre. Y al tercero le añadimos una lámina de zinc. Todo esto, como hemos dicho, lo cubrimos con agar-agar. Y lo dejamos reposar. Al cabo del tiempo vemos que ha aumentado la corrosión del clavo que se encuentra en contacto con el cobre. Además, la zona del cobre es la zona catódica donde se ha producido la reducción, por eso aparece el color rosa debido a los grupos OH. Por el contrario, en el caso del clavo que teníamos recubierto de zinc, como se puede apreciar, la zona de reducción, la zona catódica, son los extremos del clavo, mientras que la zona que se encuentra en contacto con el zinc es la zona anódica de oxidación. En este caso no nos aparece el color azul debido a que el hierro está protegido y no da lugar a la formación del complejo de hierro 2. Por el contrario, aparece una coloración blanca debido al complejo del zinc. En el caso del cobre que vemos como patrón, podemos apreciar cómo la corrosión electroquímica es un proceso heterogéneo, donde hay una zona de reducción, que sería la cabeza del clavo, y otra zona de oxidación, que es el resto del clavo. La variación de la intensidad de la corrosión debido a la existencia de pares metálicos se puede medir mediante los potenciales de corrosión. En este caso se puede formar una pila con un electrodo de cobre sumergido en una disolución de cobre 2 y una placa de hierro que hemos lijado sumergido en una disolución de hierro 2. En este caso, el potencial que obtenemos es un potencial de 0,57 voltios, que como se ve es un potencial muy superior al que habíamos obtenido en el caso del hierro con el electrodo inerte de acero inoxidable. Esto lo que nos está indicando es que el hierro en contacto con el cobre se oxida más que si estuviese aislado. Al ser la corrosión electroquímica un proceso heterogéneo, cualquier modificación del sistema modificará el potencial de corrosión y, por lo tanto, la velocidad de la corrosión. Esto lo podemos apreciar si modificamos la concentración del electrolito. A diferencia de lo que hacíamos antes, donde estudiábamos una pila de corrosión con concentración 1 molar de iones de hierro 2, en este caso lo que vamos a utilizar va a ser una disolución 0,1 molar de hierro 2. Lo mismo que antes, introducimos la lámina de hierro que ha sido lijada previamente en su disolución de sus iones y empleamos un electrodo inerte, el cual lo introducimos en una disolución de cloruro de potasio. Conectamos el voltímetro, vemos que el potencial que obtenemos es diferente que el que habíamos obtenido cuando la disolución de hierro 2 era 1 molar.
lo que está de acuerdo con la ecuación de Nernst, que dice que el potencial es igual al potencial estándar menos 0,06 partido por n logaritmo decimal de Q, donde n es el número de electrones que se intercambian y Q es el coeficiente de la reacción. En nuestro caso, la ecuación de Nernst quedaría que el potencial es igual al potencial estándar menos 0,06 partido por 2 logaritmo de la concentración de hierro 2. Como el oxígeno es uno de los componentes en los procesos de corrosión, la concentración o la presión de este nos variará el potencial de corrosión. Para poder apreciar esto, lo que preparamos es una pila de corrosión de hierro con un electrodo inerte de acero inoxidable. En este caso, el potencial que obtenemos es de 0,45 voltios aproximadamente. Ahora bien, si sobre él burbujeamos aire, vemos que el potencial nos irá variando, lo cual está de acuerdo también con la ecuación de Nernst siempre que consideremos al oxígeno como un componente de la reacción. El proceso de corrosión también se modifica si se varía la temperatura de una disolución. Para esto lo que hacemos es preparar una pila de corrosión con una lámina de hierro que hemos lijado previamente en una disolución de hierro 2. Si encendemos, vemos el voltímetro, vemos su potencial y si calentamos, vemos que el potencial va variando en función de la temperatura que adquiere la disolución. Esto está de acuerdo con la ecuación de Nernst, donde en su fórmula más general nos dice que el potencial real de una pila es igual al potencial estándar menos RT partido por NF logaritmo de Q, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta, N es el número de electrones que se intercambian en la reacción, F es el Faraday y Q es el coeficiente de reacción. La corrosión se puede evitar o al menos disminuir de distintas formas. Una de ellas es uniendo el material que se va a corroer con otro metal que sea más activo que él. De esta forma, el material que se debería corroer sería el cátodo de una pila de corrosión y el material que le protege sería un ánodo que se consume y por eso se llama ánodo de sacrificio. Para poder ver esto, lo que vamos a hacer va a ser preparar unas pilas de corrosión en las cuales, en un caso, lo que tenemos es hierro y en otro caso lo que hemos hecho ha sido hierro y lo hemos unido con láminas de zinc. En este caso, la lámina de zinc tiene una superficie mitad de la lámina de hierro. En este caso, la lámina de zinc tiene un tamaño igual a la lámina de hierro, mientras que en este caso la lámina de zinc es el doble de la lámina de hierro. Todas estas placas las sumergimos en agua y esperamos un tiempo para ver la corrosión que se produce. Al cabo del tiempo se puede ver por la formación de un precipitado pardo de óxido de hierro hidratado que el hierro se nos ha corroído. Se puede apreciar claramente cómo es distinta la intensidad de la corrosión. En el primer caso teníamos solo la lámina de hierro, por lo tanto vemos que la corrosión ha sido muy intensa y esta corrosión va disminuyendo según el tamaño de la lámina de zinc. En este caso lo que teníamos era una lámina de zinc de mitad del tamaño de la lámina de hierro, con lo cual existe todavía una corrosión apreciable. Sin embargo, cuando ya las dos láminas tienen el mismo tamaño, disminuye de forma considerable la corrosión del hierro y prácticamente esta desaparece en el caso que tengamos doble superficie de zinc de hierro. A veces los metales que se debían corroer en una atmósfera oxidante y húmeda no lo hacen,
como ocurre, por ejemplo, con el caso del aluminio. Esto es debido a que crean en su superficie una capa protectora de óxido hidratado que impide la corrosión, siempre que esta capa sea lo suficientemente densa y sea una capa que esté bien adherida a la superficie. En este caso, podemos decir que los metales se encuentran pasivos frente a la corrosión. Si nosotros somos capaces de crear esta capa en ciertos metales, no se corroerán. A este sistema de protección es lo que se denomina pasivado. El pasivado del hierro se puede hacer introduciendo un clavo de hierro en ácido nítrico concentrado. Debido al alto potencial de oxidación de este ácido y a su bajo contenido en agua, el clavo es capaz de crear una capa protectora, lo cual se puede visualizar si introducimos un clavo que ha estado sumergido en ácido nítrico en un tubo de ensayo y comparamos su reacción con ácido nítrico diluido con otro clavo que no ha estado sumergido en el ácido nítrico concentrado. En el caso del clavo que no está sumergido en ácido nítrico concentrado, se ve que la reacción es una reacción mucho más energética, ya que el clavo que ha estado en ácido nítrico concentrado se ha pasivado.